primer lugar, la bienvenida a todos los asistentes a este primer acto de la Delegación para la Cultura de la Diócesis de Getafe. Mi nombre es Jesús Folgado, soy el responsable de esta nueva área que se ha creado en el Obispado de Getafe, esta Delegación para la Cultura. Y la idea ahora nos dirá don Javier Mairata, que es el vicario general de la Diócesis de Getafe. El señor obispo está en la plenaria, hoy se reúnen todos los obispos españoles y él disculpa el no poder asistir. Como digo, es el primer ciclo de la primera conferencia de este ciclo que hemos querido llamar La Fe y la Cultura. Y la finalidad y la pretensión es, pues, en primer lugar, aprender, y por eso hemos llamado a personajes que creemos que son relevantes, ¿no? Agradecer a don Melchor Sánchez de Toca, pues, su presencia esta noche aquí desde Roma, donde está medio confinado como toda la humanidad. Y por un lado, junto a aprender, también nosotros queremos pensar. Esta es la finalidad de todas las conferencias, ¿no? Queremos que estas conferencias nos ayuden a pensar y nos ayuden pues a ver cómo afrontar estos nuevos tiempos, esta nueva realidad que vivimos. Por eso, pues quiero invitar a todos, nos gustaría, ¿no? Pues que nos ayudara, pues, a replantear, a pensar. Nosotros sabemos que la fe se hace vida. Si la fe se hace vida, si la fe no se hace vida, no es fe, ¿no? Por tanto, la fe siempre es generadora de cultura, porque la cultura es esa vida de los hombres. Bueno, yo no quiero enrollarme más, porque queremos que las sesiones sean sesiones que duren 1 hora aproximadamente, y a lo mejor nos alargamos un poquito más, pero bueno, yo quiero presentar y quiero invitar a que escuchemos también con atención a don Javier Mairata, vicario general de la Diócesis de Getafe. Pues en primer lugar quiero saludarles a todos ustedes que nos acompañan en nombre de don Ginés y agradecerles su participación en este primer encuentro organizado por la recién creada Delegación para la Cultura. Al concluir el curso pasado, el señor obispo quiso encomendar la tarea de impulsar el diálogo fe y cultura en nuestra diócesis de Getafe al doctor don Jesús Ramón Folgado, que nos acaba de hablar. Sin lugar a dudas, la Iglesia es una de las grandes generadoras de propuestas culturales en el sur de Madrid. Y a través de esta delegación lo que buscamos es coordinar las distintas iniciativas que se realizan desde parroquias, desde movimientos, de instituciones, y a la vez promover nuevas oportunidades de encuentro para dialogar sobre la fe y la cultura. Y por eso, en este primer ciclo de conferencias con el que comenzamos la andadura de la delegación, hemos querido tener con nosotros a un verdadero especialista en este campo. Queremos darle las gracias a Monseñor Melchor Sánchez de Toca Alameda, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo desde el año 1993, licenciado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis precisamente sobre el diálogo fe y cultura en el Concilio Vaticano II y su recepción en la Iglesia. Está especializado en las implicaciones culturales y pastorales de la cultura científica y desde 1998 presta servicio en la Santa Sede en el Consejo Pontificio de la Cultura, primero como encargado del área de lengua española y del diálogo ciencia y fe, y desde abril de 2004 el Santo Padre le nombró subsecretario de este Pontificio Consejo para la Cultura. Actualmente se ocupa del sector cultura y deporte. Pues muchísimas gracias, don Melchor, por acompañarnos en esta noche. Si me permite, don Melchor, si quieren hacer comentarios, somos súper modernos, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar el hashtag fe tras la pandemia, ¿no? Lo ven también ahí puesto en la presentación. Y bueno, como digo, abriremos al final un turno de preguntas. Ya nos explicó también Soledad. Pueden ir apuntando sus preguntas. Al final daremos paso a ellas, y también por el chat, aquellos que no puedan, pues se lo pueden comentar a Soledad. Gracias. Muy bien. Supongo que esto es la señal de salida para mí. Y quiero yo también comenzar dando las gracias a la Diócesis de Getafe, a su obispo, don Ginés, al obispo auxiliar, don José Rico, que es compañero mío de seminario, a don Javier Mairata.
vecino de la parroquia de mis padres y a tantos amigos que tengo en Getafe, y muchos de los cuales supongo estarán esta tarde conectados. El tema que se me pidió para esta charla inaugural del ciclo de conferencias de la Delegación de Cultura era algo así como un acercamiento a la espiritualidad en la era post-COVID. El tema es tan vasto que en realidad da para hablar de cualquier cosa. Y sobre todo, más que hablar de la era post-COVID, yo creo que sería el caso de hablar de la era pre-COVID, post-COVID e incluso in-COVID, como nos encontramos ahora. Se trata en realidad de hablar de espiritualidad en un mundo secular, pluralista, que se define a sí mismo con muchos post-COVID, pero también post-moderno, post-secular, post-cristiano, líquido, de todo. Y para entrar en el tema, yo quisiera comenzar recordando a un escritor y teólogo que seguramente todos conocen, Henry Nouwen, autor de un famosísimo libro que muchos seguramente habrán leído también, El regreso del hijo pródigo. En los años 90, Henry Nouwen escribió un libro, Tú eres mi amado. Y lo escribió, dice él, a petición de un amigo suyo, Fred, un judío neoyorquino, liberal, secular, no creyente, y que sin embargo apreciaba profundamente a su amigo sacerdote. Este amigo le dijo a Henry Nouwen, ¿por qué no escribes un libro para gente como yo? Y Nouwen se puso a la tarea con muchísima ilusión y con mucho entusiasmo. Y cuando terminó este libro en forma de carta, se lo entregó a su amigo Fred, pensando cómo reaccionaría. El libro contiene un epílogo en el que Nouwen no ha querido ocultar la reacción de su amigo Fred y la frustración que sintió Nouwen. Porque su amigo Fred, cuando lo leyó, le dijo que sí, que era un libro muy bonito, pero que no lo entendía, no le había llegado. Y Nouwen dice esto: me desilusionó que el vacío entre nosotros en el terreno espiritual fuera mucho mayor de lo que yo había pensado. Yo confiaba en que después de tantos años de amistad, habría sido capaz de encontrar las palabras que llenaran este vacío y de hablar a Fred y a sus amigos de una manera que suscitara en ellos el deseo de llevar una vida espiritual. Fred me dijo muchas otras cosas, pero la indicación fundamental que me hizo fue que no había entrado de verdad en la mentalidad secular. Pues bien, Nouwen se había topado con algo que experimentamos nosotros casi a diario. La dificultad de hablar de Dios en un mundo secular para el que Dios es alguien extraño, en el que lo sagrado desaparece, al menos aparentemente, del horizonte existencial, un mundo que no siente, al menos en apariencia, necesidad de Dios para vivir una vida plena, una vida creativa, incluso una vida éticamente exigente. ¿Cómo proponer una vida espiritual? ¿Cómo hablar de oración? ¿Cómo hacer entrar por caminos de oración, usando la expresión de Santa Teresa, a gente que no tiene alguna relación con Dios y con lo sagrado? Por eso yo creo que habría que comenzar mirando alrededor este mundo en el que vivimos. El clima espiritual de los amigos de Fred, que describía Nouwen en su libro de los años 90, propio de una élite intelectual de Nueva York, de países ricos, se ha convertido en el paradigma común. Hoy, Getafe, Parla, Cubas de la Sagra no son diferentes de Nueva York. Viven de los mismos valores, tienen la misma mentalidad, los mismos criterios. No es que la fe haya desaparecido totalmente, por supuesto. En muchos casos sigue habiendo, sobre todo en las personas mayores, una fe
residual. Son personas que no quieren perder del todo su vinculación con la Iglesia. Lo que ocurre es que viven en una situación, como decía Benedicto XVI, de esquizofrenia interior. Por un lado hay una visión cristiana del mundo y por otra una cosmovisión que plasma toda su vida y viven en esta incoherencia permanente. En el fondo, también nosotros muchas veces, porque vivimos en este mundo, no en otro. Nos topamos, por tanto, con la dificultad para hablar de Dios. Un sacerdote italiano, poeta, amigo personal del cardenal Ravasi, con quien trabajo, el padre Davide Maria Turoldo, uno de los mayores poetas en lengua italiana del siglo XX, escribió una poesía dedicada a su amigo, a su hermano ateo. Y dice así: fratello ateo, hermano ateo, nobilmente pensoso, noblemente pensativo, alla ricerca di un Dio che io non so darti, a la búsqueda de un Dios que yo no sé darte. Y así es, muchas veces no sabemos dar a Dios, no porque nos falte fe, ni porque flaqueemos en la oración, sino porque nos hallamos ante un obstáculo nuevo, un obstáculo de tipo cultural, que en el fondo no es muy diferente de las primeras experiencias de choque cultural que han tenido los misioneros cuando salían de su propio ambiente cultural. Esta dificultad para hablar de Dios es una dificultad real y muy seria. Para muchos de nuestros vecinos y nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, el lenguaje tradicional de la Iglesia resulta extraño, incomprensible, como si fuera una lengua extranjera. No es solo una cuestión de ignorancia religiosa. Ignorancia religiosa la ha habido siempre. Pero esta ignorancia religiosa se veía compensada con una especie de imprimación de fe, sobre la cual después la catequesis, la predicación y la vida social iba depositando la semilla de una vida cristiana y podía arraigar. Y lo que sucede hoy es que esta imprimación ya no existe. Esta imprimación es lo que llamamos la iniciación en la fe. Y una iniciación a la fe que en nuestro ambiente tenía lugar en la familia y que venía a través de la madre y de las abuelas, y de las tías, y de las catequistas. El Papa Francisco habla muchas veces de su abuela, su abuelita Rosa, que fue quien en Argentina introdujo a sus nietos a la vida de la fe. Esto ha desaparecido, esta iniciación en la fe, este proceso de transmisión de la fe se ha roto en muchos casos. El Papa Francisco dice, es innegable que se ha producido una rotura en la transmisión generacional de la fe. Muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica o con la Iglesia católica. Son muchos los padres que ya no bautizan a sus hijos, no les enseñan a rezar. Hay un éxodo hacia otras comunidades de fe. En los barrios de la diócesis de Getafe esto es muy evidente. Y las causas son muy complejas, pero vale la pena detenerse sobre este aspecto, la rotura en la transmisión de la fe. Un teólogo italiano, Armando Matteo, ha escrito un estudio de sociología de la religión, un análisis teológico de la sociología de la religión, tratando de entender qué es lo que ha pasado. Y escribió un libro, hace muy pocos años, llamado La primera generación incrédula. La situación que describe se refiere a Italia, pero vale perfectamente para cualquiera de nuestras parroquias. Los niños que vienen a catequesis de primera comunión no tienen los esquemas fundamentales de la fe. ¿Por qué? Porque han sido educados por padres que ya no recibieron esta educación en la fe.
o si la recibieron, la abandonaron. Hace tiempo se decía que los jóvenes dejaban de frecuentar y de pasar por la iglesia después de la confirmación. Hoy día hay que reconocer que en muchos casos la primera comunión es también la última. ¿Por qué? Bueno, las causas son complejas, pero tiene mucho que ver, sin duda, el proceso de secularización de la mujer. La incorporación de las mujeres al trabajo, el estrés, el cansancio de la vida profesional más la vida familiar. No deja tiempo para dedicarse a los hijos. Las madres, que son ya hijas de madres del 68, no han sabido transmitir la fe a sus hijos. En resumen, el análisis que hace Armando Matteo es este. Padres y madres que han respirado una cultura que eliminaba todos los puntos de contacto con los cuales la teología cristiana se apoyaba para hablar de la bondad de Dios para una vida plena, lo han perdido. Han aprendido a arreglarse sin Dios y así lo han enseñado a sus hijos. O más bien han desaprendido poco a poco a creer y a rezar y así no han podido introducir en este mundo a su prole. Esto es la situación que constatamos en nuestras parroquias, no solo en nuestras parroquias, sino en nuestras mismas familias. Siempre hay excepciones, pero la tónica general es esta. Las cifras en las estadísticas, aunque sean solo números, fotografían esta realidad. Descienden todos los indicadores tradicionales de práctica religiosa. Frecuencia de la misa dominical, número de bautismos, número de matrimonios canónicos, número también de funerales. Muchos ya no optan por un funeral católico, un funeral religioso. Y también descenso en el número de vocaciones, aunque la diócesis de Getafe es una feliz excepción en el panorama general. Lo más impresionante de este descenso alarmante en los números es el aumento entre los jóvenes de la desafiliación religiosa. La identificación católica en España se ha mantenido casi inconstante durante siglos. Es decir, si uno preguntaba a alguien, o en una encuesta, ¿cómo se define usted religiosamente? Católico, católico. Católico no practicante, católico practicante, católico poco practicante. Bueno, lo que se ve ahora, y es un fenómeno alarmante, pero que vemos todos los días, es el aumento exponencial en los últimos 20 años de los que no se definen a sí mismos, no se identifican con ninguna religión, los que se declaran ateos, agnósticos, incrédulos o nada. Y esta es la generación de lo que en inglés se llaman los nones. No son religiosamente nada. Y esto no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, donde tradicionalmente había una mayor participación en la vida de la comunidad respectiva, ya fuera católica o protestante o judía. Son jóvenes ateos, pero jóvenes y jóvenes adultos. Es un tipo de ateísmo muy diferente del ateísmo tradicional de los últimos 200 años. A lo largo de los últimos 200 años, al menos, la Iglesia ha tenido que hacer frente a formas de ateísmo militante que, en el fondo, eran sucedáneos de la religión. Pensemos en el materialismo del siglo XIX, el marxismo, corrientes filosóficas, el cientificismo, que en realidad eran vividas por sus seguidores con un fervor verdaderamente religioso, con una vida ascética, de entrega, con un espíritu misionero, un sentido misionero de difundir las ideas de la razón,
Bueno, esto ha desaparecido. El ateísmo de hoy es un ateísmo fofo, es un apateísmo. Apatía, apateísmo, ¿no? No, mi Dios, si quiere existir, pues que exista, pero a mí no me va a cambiar nada. Si quieren que le dejen existir, hombre, por Dios, ¿no? Han aprendido a arreglarse sin Dios, si las grandes preguntas acerca de la existencia humana se han instalado en un individualismo placentero. Parecería, por tanto, que no hay lugar para una espiritualidad, para un discurso acerca de Dios. Y sin embargo, la experiencia de Fred, el amigo liberal, secular de Henry Nouwen, como tantos otros, desmiente esta negación de Dios. En el fondo, a pesar de que son muchos los que se declaran a sí mismos ateos o no creyentes, siguen teniendo una sed de espiritualidad. Lo que ocurre es que esta espiritualidad se satisface a través de canales diferentes. Peter Berger, que es un gran sociólogo de la religión, en un ensayo, varios ensayos muy importantes, demostró que la llamada teoría de la secularización, que postula que con el aumento de la modernidad y del progreso científico, económico, aumenta la secularización, es decir, disminuye la religión, es simplemente falsa. Y dan dos datos que puede comprobar cualquiera en este mundo. El aumento del pentecostalismo en todo el mundo, en América Latina, en África, en Asia, en nuestros barrios del sur de Madrid, y el aumento del fundamentalismo islámico, incluso en países de una tradición secular, como era Turquía, donde vemos en estos días un rebrote de fundamentalismo islámico. La explicación de este fenómeno es que las creencias religiosas se han sustituido por preferencias religiosas. La diferencia está en la elección selectiva. La gente se ha vuelto más selectiva a la hora de buscar respuesta a su inquietud religiosa. Busca por ahí. Por decirlo así, brutalmente, aunque no es exacto, hemos pasado en España de un régimen de monopolio en el que la Iglesia Católica tenía prácticamente el monopolio del mercado religioso a una situación de competencia, y una competencia muy fuerte. Dos hechos en torno a nosotros muestran cómo la sed de espiritualidad sigue profundamente arraigada en la gente. Y estoy seguro de que todos me van a dar la razón. Primero, el auge de las manifestaciones de religiosidad popular, sobre todo de la Semana Santa. El aumento increíble en los últimos años, casi los últimos 20 años, de cofradías y hermandades de Semana Santa, y el aumento de hermanos y cofrades de estas cofradías. En Sevilla hay cerca de 200.000 cofrades, es casi un quinto de la población. Lo curioso es que muchos de los que participan en estas cofradías y hermandades de la Semana Santa, así lo demuestran las estadísticas, cuando se les pregunta sobre su identificación con la Iglesia Católica o sobre su fe o sobre la existencia de Dios, muchos, a veces casi la mitad, dicen que no creen o no se consideran católicos. A nosotros nos parece una incongruencia insoportable, y sin embargo, en el fondo son manifestaciones de una sed de vida espiritual que buscan canales diferentes. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado como el nuestro, la gente tiene necesidad de puntos de anclaje, de elementos, ritos, gestos que den un sentido a las vidas. Y por eso hay un redescubrimiento de las tradiciones populares. Mucha gente, cuando se refiere al Cristo, a la imagen de la Virgen, habla de nuestro Cristo, nuestra Virgen. Hay un sentido de pertenencia en un mundo global, lo local es importante, por eso se habla de glocal,
global y local. Pero también es cierto que la devoción a estas imágenes es un vehículo de expresión de un sentimiento religioso que a veces a nosotros nos parece pobre y como mezclado con elementos espurios, pero es real, es real. Creo que es uno de los casos más claros en los que hay aquí un pábilo vacilante y una caña quebrada que no hay que terminar de romper ni terminar de apagar. El segundo elemento que vemos a nuestro alrededor constantemente, que muestra la sed de Dios alrededor nuestro, es la difusión de la meditación, el yoga y todo el universo de prácticas orientales, mindfulness, enneagrama y diversas ramificaciones esotéricas. De nuevo, aquí la desvinculación con la Iglesia católica deja un vacío, no me refiero al vacío existencial, sino un vacío sociológico, que se llena con otras cosas. Es increíble la cantidad de gente que habla además con orgullo de sus prácticas de meditación. Yo hago meditación, hacen meditación habitualmente, y a veces no sabemos cómo interpretar esto que nos dicen, porque para nosotros la meditación corresponde a los niveles más avanzados de la vida cristiana y que deberían ir acompañados, por tanto, de una mayor vida de fe y de práctica de sacramentos, y nos desconcierta. Por eso es muy importante no juzgar precipitadamente estos fenómenos y liquidarlos con una condena sumaria. Estos son tonterías, estos son modas. Hay que examinarlos muy atentamente. Aquí algunas pautas. Por ejemplo, la preocupación por la dieta, incluso por los ayunos. Hay dietas que se basan en ayunos intermitentes. O por el deporte. Son formas de ascética que pertenecen a la tradición de la Iglesia y de las grandes tradiciones religiosas. El ayuno intermitente es la Cuaresma o son los viernes de Cuaresma. Por eso, en estas prácticas, en el fondo, se esconde un deseo que hay que saber descubrir yendo más allá, excavando por detrás de la superficie. Pues bien, llegados a este punto de nuestra intervención, en los últimos minutos que quedan, yo querría proponer algunos jablones para una espiritualidad post-COVID, post-cristiana, post-moderna, una espiritualidad para este tiempo, para nosotros y también para aquellos que están a nuestro alrededor. En primer lugar, yo quisiera citar la cuestión de Dios, la centralidad de la cuestión de Dios, un tema especialmente querido a Benedicto XVI. Benedicto XVI repetía machaconamente la importancia de la cuestión de Dios. Pues como cuestión central de la existencia, sin la cual nada tiene sentido. En el fondo, es lo que decía ese gran escritor ruso, Dostoyevsky, cuando decía, si Dios no existe, todo vale. En el fondo es cierto. Ahora, ¿cómo hablar de Dios? Si hemos empezado destacando la dificultad enorme para hablar de Dios en este mundo. Bueno, soy consciente de lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que haya que hablar de Dios, sino que con Benedicto XVI hay que mantener la centralidad de la cuestión de Dios. La cuestión. Ahora, cuestión viene del verbo querere en latín, que ha dado en español querer, pero que en latín significa buscar, investigar, indagar. La cuestión de Dios es la búsqueda de Dios. Y en español, cuando decimos que queremos a alguien,
En el fondo es que estamos buscando a alguien. Querer a Dios es buscar a Dios. Y aquí me gusta citar a un escritor italiano, un poco sui generis desde el punto de vista religioso, Henri de Luca, que dice que los cristianos deberían recordar que creyente es un participio de presente, no de pasado. Participio de presente significa que se está siempre creyendo. Y aquí entroncamos con un filón enorme sobre el que construir una espiritualidad de la búsqueda de Dios. Tenemos, para empezar, todos los salmos que hablan de la búsqueda de Dios. Este es el grupo, estos son los que buscan al Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Salmo 42, que recordamos con la música de Palestrina, como busca la cierva corrientes de agua. La búsqueda de Dios. San Agustín recuerda que a Dios se le busca para encontrarlo y que una vez que se le ha encontrado se le sigue buscando. Esta actitud de búsqueda permanente, no significa renunciar a las certezas, significa reconocer que Dios es más grande. Dios es siempre más grande. Si, decían los padres de la Iglesia, si lo abarcas, es que no es Dios. Es otra cosa. No puedes abarcar. Y tiene que ver también con la condición del hombre, porque el modo de ser del conocimiento humano es tal que no puede poseer una verdad ni mantenerla nada más que buscándola continuamente. El reposo de la mente es su muerte. Y esto vale también de las relaciones interpersonales. Una relación entre dos personas no está decidida de una vez para siempre. Se está renovando continuamente. Esto es muy claro en el matrimonio y en una relación entre dos amantes. Esta actitud de búsqueda, por otra parte, está también en la regla de San Benito. Benedicto XVI recordó en París que está en el origen de la cultura occidental, y en la regla de San Benito, que dice que a quien llama a las puertas del monasterio hay que preguntarle si busca a Dios. No si es una buena persona, si es virtuoso, sino si busca a Dios. Y esto nos permite sintonizar con aquellas personas que tienen grandes dificultades para creer y sin embargo no se contentan de respuestas banales, de un materialismo burdo. Buscan. Yo también busco. Cierto, yo tengo ya la respuesta a mi búsqueda, pero busco contigo, fratello ateo, nobilmente pensoso, noblemente pensativo. En segundo lugar, esto nos introduce en la mística. Un gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, decía: el cristiano del siglo XXI será místico o no será nada. Por mística entiende la capacidad de tener una relación personal e inmediata con Dios. No bastan las rutinas, no basta una fe heredada, desvaída, átona, anémica. Ahora, esta vena mística es lo que nos ofrece la posibilidad de introducir en la vida de oración a una generación que se siente enormemente atraída por prácticas de espiritualidad oriental, la meditación, cuando en realidad lo tenemos nosotros en casa. Solo por recordar algunos elementos fundamentales. Jesús dice, capítulo 6 de San Mateo, tú cuando ores, entra en tu cuarto. Este entrar en tu cuarto, toda la tradición cristiana lo ha interpretado como un entrar dentro de sí mismo. Y, por lo tanto, la búsqueda de la interioridad. Santa Teresa habla del retrete del alma. El retrete, la estancia más oculta de la casa, en la que hay que encerrarse, entendiendo por eso el interior del alma. San Juan de la Cruz, la interior bodega del amado, y las subidas cavernas de la roca que evocan en la diócesis de Getafe el corazón de Jesús, herido y abierto por nuestros pecados. Y la centralidad de la Escritura.
En este año se conmemora el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo. El Papa Francisco ha dirigido una carta bellísima a la Iglesia invitando a conocer la Escritura. Ahora que estamos más tiempo encerrados y no tenemos excusas para poner en práctica en los propósitos de Año Nuevo, este año me leo la Biblia. Importante en esta mística el poner en práctica el consejo de Jesús: entra en tu cuarto, entra en tu habitación, es decir, entendido literalmente, crea en tu habitación un rincón de oración, un ángulo, un rincón de oración acogedor, limpio, que inspire, donde leer y meditar. En tercer lugar, después de la búsqueda de Dios y la mística, hay que hablar aquí de la comunidad. El cristiano no está nunca solo y no aprende a orar él solo, sino que aprende de la mano de una comunidad. Esto debería ser algo obvio. La vida cristiana es vida comunitaria. La Iglesia es comunión. La Iglesia no es una organización, es un organismo en el cual un cristiano entra como elemento vivo. Esto significa el desafío de crear comunidades acogedoras y abiertas. En un mundo muy secularizado, la gente rechaza los grupos muy rígidos. Y es un verdadero desafío saber acoger al otro en nuestras comunidades, porque los grupos y las comunidades, por la inercia de las cosas, tienden a uniformar. Y tener el valor de acoger a los que son diferentes es muy importante. En cuarto lugar, el corazón. Una evangelización sin corazón no es evangelización, lo repite mi arzobispo, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, que es la vivencia de la caridad. Los primeros cristianos conquistaron el mundo con la caridad, mostrando la caridad con todos, con los propios y con los de fuera. De manera que la gente decía, mirad cómo se aman. Esto no es una estrategia de marketing ni una operación de relaciones públicas, es simplemente la vida de la Iglesia. La caritas de la parroquia es la Iglesia misma. Y además, esto es muy importante porque es algo que todo educador sabe. Cuando uno tiene dificultades de fe para entrar en la vida de la fe, la mejor manera es ayudarlo a salir de sí mismo y darse a los demás. San Agustín lo dice muy bien cuando dice, comienza queriendo a tu prójimo, a quien ves, y se te abrirán los ojos para que puedas ver a Dios, a quien ahora no ves. Por último, en comunión con toda la creación, una espiritualidad laudato si. Esto es una exigencia de nuestro tiempo y hay veces, dice el Papa Francisco, entre los cristianos hay suspicacias hacia la ecología como si fuera algo extraño, una religión extraña. Dice él, algunos cristianos, bajo la excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Bueno, esto no tiene sentido, y sobre todo cuando nosotros rezamos cada domingo el cántico de los 3 jóvenes en el horno, que es una alabanza de la creación, todos los salmos que son una invitación a alabar a Dios desde la creación, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz con el canto de las criaturas. Quisiera terminar simplemente recordando una cosa. La Iglesia crece por atracción. Papa Francisco dice, no crece por proselitismo, crece por atracción. Lo único que hay que hacer es mostrar la riqueza y la belleza de lo que tenemos y eso atrae. Y por eso quisiera terminar leyendo del comentario de San Agustín al Evangelio de San Juan, en el que Jesús dice, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Estas palabras maravillosas. Esa revelación es ella misma la atracción. Muestras un ramo verde a una oveja y la atraes. Muestras unos caramelos a unos niños y los atraes. Y hacia donde corre, se le atrae. Amando, se le atrae. Se le atrae sin lesión del cuerpo. El vínculo del corazón es quien lo atrae.
Si pues eso que entre las delicias y placeres terrenos se les revela a los amantes, los atrae, porque es verdad que cada uno va en pos de su placer, ¿no arrastrará Cristo revelado por el Padre? ¿Qué desea el alma más fuertemente que la verdad? Gracias.